Bienvenidos amigos de Gol 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 de Guate. Vamos a analizar el encuentro de fogueo entre Guatemala y El Salvador del día de hoy, 31 de mayo. Gol, gol, gol de Guate. Y bienvenidos a Gol, gol, gol de Guate. Fue un partido muy ríspido, con mucho roce, como normalmente se efectúan estos encuentros que nadie quiere perder, con muchas faltas duras por parte de ambos equipos. Pienso que El Salvador cometió bastantes faltas de tipo brusco en el primer tiempo y Guatemala se desquitó en el segundo tiempo. Así que cada uno de los dos seleccionados centroamericanos se portó de una manera tosca en los momentos en que lo necesitaron. El Salvador empezó ablandando a Guatemala a base de una serie de faltas en las que golpearon a Marco Domínguez en doble oportunidad. Se quedó tirado por algún tiempo a la altura de la media cancha, siguió jugando y unos cuantos minutos después, cuando le volvieron a cometer falta, ya Marco Domínguez, bueno, yo creo que sí estaba en buena condición, pero se tomó la decisión de sacarlo, tal vez para conservarlo. En realidad lo siento mucho por los que pagaron para ir a ver este juego, pero esto no fue un espectáculo. Esto apenas llegó a la categoría de entrenamiento. Sí, esto fue realmente un entrenamiento pagado en el que los entrenadores cambiaron casi todo el cuadro para el segundo tiempo. Y a los salvadoreños les fue muy bien porque no solo practicaron algún tipo de mejora en su fútbol, aunque sea mínima, sino que también practicaron lucha libre a costa de los guatemaltecos. Y aquí estamos viendo la que yo considero la mejor jugada colectiva de todo el encuentro. No fue precisamente la de ninguno de los goles, no tiene que ver con los goles, no tiene nada que ver con el gol que anotó Guatemala ni con el gol que anotó El Salvador. Tiene que ver con esa jugada que se dio cuando Altán por la banda derecha se dio en pase en corto hacia el Pelón Robles, quien centró, y Rosales remató y casi anota el gol. Y también en muy buena manera el guardameta salvadoreño reaccionó para detener el gol. Esa fue la mejor jugada colectiva. Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con esto que se dio en este encuentro. No hubo ninguna otra jugada mejor que esta. Seguí la transmisión del Canal 4 de El Salvador y cuando Darwin Long anota el gol, los comentaristas salvadoreños indicaban que fue un flagrante fuera de lugar y me dio la impresión como que ellos sentían que eran víctimas de una conspiración, porque decían que la pantalla del estadio había cortado, ya no había dado otra repetición más y que los árbitros platicaron. Bueno, pienso que no fue nada de tipo conspirativo. Cuando sale el pase en el momento del ataque para la selección de Guatemala, es cierto, Darwin Long está adelante, está solo, pero no hace por la pelota. Y el jugador salvadoreño, el defensa salvadoreño, sí hace por la pelota, la despeja muy mal y ya le queda a Darwin Long. Así que entiendo que eso no es fuera de lugar. Y como digo, no creo que el operador de la pantalla del estadio esté de acuerdo con el árbitro y con la selección de Guatemala para que esto favorezca a los chapines. Simplemente así fue como se dio. Ellos tienen también sus reglas. Muchas veces no pasan repeticiones cuando existen ese tipo de desacuerdos y ambigüedades para evitar que alguna de las partes quiera ponerse a hacer lo que no es su trabajo, ¿verdad? Justificar e interpretar las jugadas que se dan durante los encuentros y para eso está el árbitro. Entiendo que cuando el defensa salvadoreño hace por la pelota y la rechaza, empieza una nueva jugada y en esa nueva jugada sí participa Darwin Long, sí hace por ella, sí la busca, sí remata y así es como con muy buena definición anota un gol. Muy buen gol. En el primer tiempo pues siento que Guatemala no inquietó mucho la meta de El Salvador, pero El Salvador inquietó aún menos al meta guatemalteco. Un disparo al arco por parte de Guatemala que el guardameta Mario González supo neutralizar cuando esta pelota iba a gol. Eso fue lo único que Guatemala logró en jugadas de peligro hacia la meta salvadoreña, aparte de la del gol. El Salvador en esa primera parte no llevó peligro al área guatemalteca, aunque sí tuvo un par de disparos en lo que pasaron encima de la portería, pero nada que fuera directamente al arco chapín. El Salvador, a base de crear presión y teniendo varios integrantes estorbando el juego de los guatemaltecos, cuando un jugador guatemalteco tenía la pelota, le caían 2 o 3 salvadoreños y muy efectivamente provocaban que los chapines perdieran la pelota. Lograba pues la escuadra salvadoreña entorpecer y lograr que las líneas guatemaltecas no conectaran. Tanto fue así que en 2 o 3 oportunidades los chapines tuvieron que buscar el pelotazo para poder saltar las líneas cuscatlecas. Por su parte, en ese primer tiempo también, El Salvador intentó en una ocasión, por medio de un contragolpe después de un tiro de esquina, poner en peligro el arco guatemalteco, pero como ya lo mencioné, en ese primer tiempo no hubo disparo salvadoreño que causara peligro, no hubo disparo salvadoreño que fuera directo al arco guatemalteco.
¿Qué hizo Guatemala en ese primer tiempo? Bueno, buscó crear durante los primeros 15 minutos aproximadamente por medio de su juego de conjunto y más adelante, como ya lo indiqué, recurrió al pelotazo, pero no como una fórmula definitiva, sino por las circunstancias del juego. En el segundo tiempo, después de una serie de cambios, bastantes cambios efectuados por cada uno de los dos seleccionados, Guatemala cayó varias veces en la trampa del fuera de lugar. No hubo la coordinación necesaria para que las jugadas creadas por los chapines llegaran a inquietar al guardameta salvadoreño, pues la descoordinación en el ataque, la falta de precisión hizo pues que Darwin Lom cayera en un par de ocasiones en fuera de lugar. Al minuto 61, Steven Guerra del Isidro Metapán concreta el primer remate al arco de la escuadra salvadoreña. La verdad fue muy pobre lo del Salvador en la segunda mitad y lo de Guatemala fue aún más pobre porque no atacaron tanto como lo habían hecho en el primer tiempo. Después del minuto 70 de tiempo corrido, Guatemala mostraba pues un juego sin profundidad. El Salvador mostraba un poco más de inquietud para llegar al marco contrario, sobre todo también porque tenían el resultado en su contra. Así pues, El Salvador atacaba, pero no lograba inquietar realmente al guardameta navarro de Guatemala. Aunque en la ofensiva se vio mejor El Salvador en ese segundo tiempo y la defensiva guatemalteca supo lucirse, no permitiendo que El Salvador concretara sus opciones, también hay que decir que cuando El Salvador supo sacar ventaja en la ofensiva, sus remates fueron desviados. Mucho remate desviado por parte de El Salvador, desperdiciando así oportunidades que podrían haber tenido una mejor consecuencia para ellos. Definitivamente, El Salvador estuvo más al frente que Guatemala durante todo el segundo tiempo, pisando más el área guatemalteca, pero al final de cuentas con jugadas sin trascendencia. Al minuto 84, Darwin Lom se va expulsado de una manera al actuar irresponsablemente, dejando a su equipo con 10 hombres. Le ganan las emociones a Darwin Lom, tira un par de manotazos al guardameta salvadoreño, podemos decir que pierde la cabeza y deja a Guatemala con una ofensiva mermada. Al mal tiempo, buena cara, pues, esto le serviría a Guatemala como un experimento para poder estar, aunque sea algunos minutos, con menos jugadores que el equipo rival. Estoy seguro que el entrenador Tena es muy inteligente y sabrá cómo guiar a sus jugadores para indicarles qué fue lo bueno y qué fue lo que hay que mejorar al estar con 10 elementos en lugar de 11. Hay que sacarle lo bueno a las situaciones malas y qué bueno que Guatemala se vio pues en esa situación de tener un jugador menos, porque esto provocará que hayan pláticas en el camerino y que el entrenador Tena sepa dirigir a los nuestros para que en una futura situación las cosas puedan mejorar. En otras palabras, es bueno aprender de los errores. Así pues, El Salvador con más ímpetu y mejor coordinación en el segundo tiempo, logrando hacer mejor las cosas, mostrando un juego con más coordinación, mejor precisión, logró que sus ataques dieran frutos cuando al minuto 89, 5 minutos después de que Darwin Lom saliera expulsado, Brandon Ramírez, el seleccionado sub-17, en muy buena jugada de conjunto y aprovechando los rebotes y con una acción de gran definición, lograra empatar el encuentro. Excelente por Brandon Ramírez, me recuerda al Titimán Ávila Jr., que ya no he escuchado de él, debería estar en esa selección como lo está Brandon Ramírez. Ojalá que el Titimán Ávila Jr. sea tomado en cuenta para futuros momentos. Así que un juego con muy poca ofensiva exitosa para ambas escuadras, muy pocas jugadas de profundidad y de peligro para los arcos contrarios. Eso fue lo que se vivió esta tarde en Tennessee. El resultado es justo. El Salvador se repuso en el segundo tiempo. Guatemala mostró su mejor cara en el primero, pero como ya lo dije, El Salvador fue mejor en la segunda parte. En conclusión, pienso que el encuentro le sirvió bastante a ambos técnicos. Tanto Tenas como el Bolillo Gómez sabrán sacar las conclusiones del caso para mejorar el juego de sus respectivas escuadras. Entiendo que Guatemala no buscó jugar este encuentro con el mayor ímpetu y esfuerzo posible, ni tampoco mostrar toda su táctica en vísperas del encuentro contra Dominicana. Por su parte, El Salvador utilizó este partido para poder crecer, no solo psicológicamente, sino también en cuanto a jugadas de conjunto, cohesión de equipo, ganar más confianza y dar un paso más hacia los objetivos que busca el Bolillo Gómez. Eso es lo que yo pienso, esto es lo que yo observé, este es mi análisis. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, dale like a este video y dime tú qué piensas. ¿Cuál es tu análisis? Gracias. Hasta luego. Gol, gol, gol de Guate.